Que les prediques una excelente teología. ¿Eso dijo? En que les enseñes, ¿verdad? Una súper doctrina pura y sana. Claro que todo eso es importante, pero no es importante tenerlo aquí, sino que baje aquí. No es solo una cuestión intelectual de entendimiento, sino que pueda ser algo con lo que vivimos. Por eso dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Y no se trata de decir te amo y ya. Qué bueno que se lo digamos a alguien. Hay muchos momentos en los que necesitamos escuchar eso, todos nosotros, hasta los varones. Y a lo mejor algún varón está pensando, ese es muy cursi. No, también necesitas escuchar eso, de Dios principalmente, pero también que tu esposa te lo diga, que tus hijos te lo digan, que tus hermanos te lo digan. Es algo importante. Pero desafortunadamente la sociedad nos ha llevado a vivir en una dualidad, que lo que decimos, y tenemos muchos justificantes para no hacerlo. Entonces no es todo solo sentir o decirlo, tener un buen sentimiento, sino ponerlo en práctica, porque fue el ejemplo de nuestro Dios. ¿Qué hizo el Padre? De tal manera nos amó. ¿Qué hizo? Dio. Entonces el amor es práctico. El verdadero amor es práctico. El verdadero amor da lo mejor que tiene a los que al objeto de su amor. Entonces tenemos que preparar nuestro corazón, hermanos. Estamos estudiando en lo que creemos. Y la Biblia nos enseña acerca de la encarnación de Cristo y de la vida de Cristo, nos guía a eso que acabamos de hablar. Nos guía a que Él todo el tiempo estuvo dando. Su ministerio fue eso, aquí en la tierra. Y es algo que debe de ser nuestro mayor ejemplo. No puede ser olvidado. No podemos dejar a un lado. No podemos dejar de admirarlo. No podemos dejar que eso nos deje de sorprender. Hay algunos de nosotros que llegamos a Cristo, comenzamos y empezamos a aprender del Señor, nos emociona, pero de repente algo pasa y como que comienza un ti de nuestra vida.
Ese tit es que, como los anteriores, ¿verdad? Cuando alguien está en el hospital y tiene ese equipo que lo está monitoreando y está tit, 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 y de repente el tit que señala como si estuviera muerto. De repente algo pasa y como que algo se estanca, no perdemos el sentido, perdemos el gusto. Tengo que ir a la iglesia, ay sí, a la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y este no es un templo construido propiamente para eso, porque eso es a veces lo que llamamos la casa de Jehová. Pero dice 1 Pedro 2, que ahora nosotros somos rocas vivas, donde la manifestación del poder de Dios, de la promesa de Dios de mostrar sus virtudes, es aquí en la reunión de los santos. Entonces, ¿qué nos pasó? Algo pasó, y que algo que tenemos que estar buscando, escarbando en nuestro corazón, dejando que la palabra de Dios venga y nos muestre por qué ya la vida de Cristo ya no está impactando de la misma manera. ¿Por qué hemos perdido el interés por eso? Tenemos que regresar a mirarlo, a admirar en su palabra y a admirarlo, porque cuando hemos hablado y hemos escuchado acerca de eso y lo hemos visto en su palabra, simplemente es maravilloso. ¿O la vida de Cristo no le parece maravillosa? Bueno, a 3 sí, qué bueno. Les voy a dar otra oportunidad porque ya los perdí algunos. ¿Le parece maravillosa la vida y la obra de Cristo? Amén. No puede dejar de ser algo abominable, de ser parte de lo que creemos firmemente, de lo que sostiene nuestro diario vivir. Es donde se establece la seguridad de nuestra salvación. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Y de la forma, eso se va a reflejar en la forma que nosotros viviremos en este mundo. El pecado provocó una condición terrible para la humanidad, alejados de Dios, alejados de su comunión. Y para encontrar esa reconciliación, Cristo fue el pago necesario. Y así titulado el tema del día de hoy: Cristo, el pago necesario. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 25. El apóstol Pedro está hablando a una iglesia dispersada, una iglesia que estaba en persecución, una iglesia que sufría, una iglesia que había dejado mucho atrás: familias, cultura, estabilidad, tal vez un hogar heredado y a lo mejor mejorado, es decir, un lugar donde vivir. Todo eso lo habían dejado. Habían tenido que desarraigarse de muchas cosas. Y dentro de lo que el apóstol le escribe ahí en 1 Pedro 2 versículo 21 son estas palabras: porque la tendencia cuando nosotros estamos sufriendo es victimizarnos. Cuando nosotros estamos padeciendo algunas circunstancias, o viviendo en un mundo, o padeciendo por un matrimonio complicado, o por conflictos familiares, o por problemas económicos, es voltear a vernos a nosotros y decirnos: pobrecito de mí, ay, ¿por qué me está pasando esto? Ay, ¿verdad? Y estamos esperando que alguien venga y casi que nos lama las llagas de nuestro grande sufrimiento. Y apreciamos mucho que alguien venga y nos diga: ay, qué pobrecito, mira. Ay. Pero el apóstol Pedro no escribe eso. No pobretea a la iglesia. No lo manda a permanecer en un lamento de sus circunstancias, sino fíjate en las palabras que dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Le voy a suplicar que cierre sus ojos. Padre, queremos pedirte que aquellos que hemos dejado de mirar la vida de Cristo como nuestra guía, como nuestro ejemplo, nos regreses a mirarla con admiración. Que aquellos que hemos valorado más nuestro pensamiento y que nos la pasamos justificándonos porque nos amamos demasiado a nosotros mismos, aquellos que hemos tomado decisiones que van contra tu voluntad porque pensamos que no merecemos sufrir, desarraigues eso totalmente en nuestro corazón para que nos demos cuenta que Jesucristo es nuestro ejemplo de vida, como lo acabamos de leer, y que esto es lo que nos lleva a vivir verdaderamente en paz y gozo y no en la búsqueda egoísta de beneficios personales. Ayúdanos, Señor, te rogamos, porque esto es necesario cada día de nuestras vidas. Tú nos lo dijiste. Morir a uno mismo tiene que ser algo, una decisión cada vez que iniciamos el día. Pero, Señor, que no sea solo una causa sin propósito, sino que entendamos que esta es la forma de vivir verdaderamente con eso que en nuestro egoísmo hemos buscado, la paz y el gozo. Ese es el resultado de tu gloria, de que tú glorifiques en nosotros. Ayúdanos a comprender que lo que hemos aprendido de este mundo que ha sido impulsado por nuestra carne son mentiras y que tu palabra es la verdad. Que eso se vuelva en nuestros corazones, lo que hemos de aprender el día de hoy de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y la iglesia decimos amén. Amados, el pecado es lo más terrible que le ha pasado a un ser humano. Y esto es lo último que muchas veces buscamos, inclusive hasta como iglesia. El hombre está buscando soluciones en la economía, soluciones en la educación, soluciones en la psicología, en la filosofía, inclusive, permítame decírselo sin que lo malentendamos, en la religión. En una búsqueda equivocada aparentemente de Dios. Y digo aparentemente porque las religiones en su esencia buscan los beneficios de Dios sin realmente buscar a Dios. Y esto es en lo que mucha de nuestra mentalidad se ha contaminado. Lo último que buscamos cuando tenemos algunas situaciones de conflicto es mirar a nuestro propio corazón y de qué manera nuestro corazón ha intervenido para que las circunstancias que vivimos sean originadas en algo pecaminoso. El pecado en la humanidad tiene una consecuencia terrible. La consecuencia Dios se la advirtió a Adán y Adán se la comentó a Eva, y en el capítulo 2 de Génesis, capítulo 2, versículo 16 lo dijo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La advertencia estaba clara. Un solo mandamiento. Esto es lo que algunos teólogos le llaman el pacto de obras. Es decir, Dios estableció un pacto y le dijo: esto es lo que tienes que hacer, exclusivamente. Realmente le estaba diciendo: esto es también lo que no tienes que hacer. Este mandamiento, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vemos y por qué es importante que nosotros lo consideremos? Porque entendiendo esto nos vamos a dar cuenta cuál fue el objetivo de la encarnación de Cristo y de su vida aquí en la tierra. ¿Qué es lo que trajo esta muerte? Lo vamos a ver de acuerdo a la Biblia. Incluye, moriréis, incluye lo que en el contexto bíblico podemos definir como muerte física, muerte espiritual y
muerte eterna. La muerte física es lo que todos sabemos, basta con ir a un funeral para darnos cuenta de esa realidad. La muerte física es la evidencia de que toda persona ha sido contaminada por el pecado, dice Pablo en Romanos capítulo 5. ¿Por qué un bebé nace en pecado? Porque ese bebé tiene la posibilidad abiertamente, y muchos de nosotros hemos tenido que experimentar de forma muy dolorosa, muere. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, vemos cómo se abre el quinto sello, y aquí está muy claramente lo que podemos definir como muerte física. Dice ahí Apocalipsis 6, 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. No vio en el altar de quiénes eran estas almas, dice ahí, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo. Entonces estamos hablando de personas, pero no en toda su integridad, sino estos, dice ahí, que murieron en la tierra, y aquí estamos viendo un momento, un instante revelado en el cielo que nos muestra que su cuerpo quedó aquí en la tierra y su alma está en la presencia de Dios, en el cielo. Esto no termina así, sino vemos más adelante que va a haber una resurrección. 1 Tesalonicenses 4, Apocalipsis 19 nos enseña, ¿verdad?, de que estas personas volvieron a integrarse, es la resurrección. Pero el efecto del pecado es la muerte. Se separa la parte intangible de nuestro ser de la parte tangible de nuestro físico. Así está configurada, cómo estamos nosotros conformados en una parte intangible y una parte intangible. Algunos dividen, de acuerdo a algunos textos bíblicos, que somos cuerpo, alma y espíritu. Otros dicen, no, nada más somos alma y cuerpo. Bueno, todo esto es con el fin de poder explicar qué es lo que sucede en nosotros. No vamos a discutir, ¿verdad?, esto que se denomina como dicotomía o tricotomía. Cada uno podemos definirlo y explicarlo con el fin de explicarlo, y hay cosas que se entienden mejor desde una parte y se entienden mejor desde otra parte. Pero la realidad es esta. Y lo importante que tenemos que saber es esto: una parte que es física, tangible, que funciona en las dimensiones de tiempo y espacio, y otra que funciona en un ámbito, en una dimensión que no podemos hablar mucho de ella, pero que la Biblia nos enseña que es espiritual. Entonces la muerte física está determinada por eso, por esta separación. Número 2, la muerte espiritual. La muerte espiritual se muestra, Génesis 3, no me voy a detener mucho, véalo en su casa, pero Génesis 3, Romanos 3:23 y Romanos 6:23 nos habla la paga del pecado es la muerte. Romanos 3:23 dice que estamos destituidos, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Génesis 3, cuando lo analizamos nosotros, repito, véalo en casa, vamos a ver que describe la realidad de la vida cotidiana de todos los seres humanos. Es decir, la espiritual se muestra, la muerte espiritual se muestra en algo que antes de que entraba el pecado, que Génesis 2 nos muestra en la vida de Adán y Eva, en que no existía, y entra el pecado y ahora es algo que caracteriza su vida, que es esa muerte espiritual. ¿Cómo se muestra esa muerte espiritual? Con miedo. Adán no tenía miedo hasta ese instante y se lo dice abiertamente a Dios. Vergüenza. Termina el capítulo 2 diciendo que estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora entra el pecado, están desnudos y provoca vergüenza, implícitamente culpa, y ellos se tienen que buscar a vestir. ¿Qué es lo que muestra también que trae el pecado, la muerte espiritual? Egoísmo. Cuando ve a Adán a Eva, ¿qué es lo que dice? ¡Wow! ¡Mamita! Que traducido es estos huesos de mis huesos, carne de mi carne, ¿no? La expresión en hebreo es admiración.
Ahora Dios le dice, y fíjate, ¿no? Esa falta de reconocimiento del señorío de Dios, porque Dios le pregunta específicamente a Adán algo que Adán no responde. En otras palabras, le valió gorro la pregunta de Dios. ¿Te das cuenta de la falta de señoría ahora hacia Dios? Pero ¿qué es lo que vemos ahí, verdad? ¿Qué hiciste, Adán? ¿Comiste del árbol? A ver, levanten la mano los que desayunaron hoy. Por favor, levanten su mano. Levanten la mano los que andan en ayuno. Uno que otro, ok. Hay una respuesta, ¿verdad? Cuando yo les pregunto, levanten la mano, están diciendo, yo desayuné. Sí. ¿Desayunaste hoy? Sí. Adán, ¿comiste del árbol? ¿Qué se hubiera esperado? ¿O un no? Considerar la pregunta. ¿Le valió la pregunta? ¿Qué le importó más? Excusarse. La mujer, acusación. Que tú me diste. ¿Qué está haciendo evidente Adán ahí? Yo soy lo más importante. Quiero echarle la culpa a alguien. Que no se hable mal de mí. Que no se diga que yo era el responsable de esto. Hay que ocultar todo. Arregla los libros de contabilidad. No digas que soy esto. Da una apariencia en la iglesia de que somos buen matrimonio. ¿Por qué? Porque quiero que hablen bien de mí. Lo que era adoración ahora a Dios se convirtió en adoración personal, egoísmo. ¿Cuál fue la maldición? ¿Vas a trabajar y con el sudor de tu frente? Cansancio, dolor a la mujer, corrupción, cada vez peores. Esa es la muerte espiritual. Adán y Eva no caen muertos físicamente en ese instante. Adán, alrededor de 900 y cacho años después, muere. La evidencia física de la muerte física. Pero en ese instante, la muerte espiritual es totalmente evidente. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, nos habla de la tercera muerte o tipo de muerte que incluye en ese moriréis. Dice Apocalipsis 20, 14 y 15: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se ha hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando una persona muere físicamente en un estado de muerte espiritual, que ya lo definimos, es decir, en su condición de pecado, tendrá por destino, Apocalipsis 20, 14, aquí le llama muerte segunda, nosotros le decimos muerte eterna. En Juan 5, 24, el Señor nos dice y nos hace referencia a estos dos destinos eternos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, aquí es donde vemos nosotros que solo hay dos destinos definidos por nuestra condición delante de Dios o por nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Aquí el Señor lo dice: si estoy vivo es porque he creído, ¿verdad? Y eso me ha reconciliado con el Señor. Soy salvo por gracia porque Dios me concedió el arrepentimiento y la fe en Cristo y en su obra. Y el que está, como dice aquí Juan 5, muerto, que ya vimos Romanos 3:23, destituido, apartado, condenado merecidamente por el pecado e incredulidad. Entonces todos hemos pecado, pero hay un punto en el que la gracia de Dios se manifiesta en alguien o no. Y eso es lo que hace la diferencia entre ser reconciliado con Dios o permanecer como enemigo de Dios. Pero lo importante que quiero señalar el día de hoy es qué es lo que sucedió para que eso fuera posible. Porque muchos de nosotros, bueno, sí,
Yo me arrepentí de lo que antes pensaba. Ahora Dios en su gracia me hizo pensar de forma diferente. Antes yo dirigía hacia mí mismo y hacia mis obras, o no me importaba ni siquiera, ¿verdad?, Dios ni mi condición. Pero ahora Dios en su gracia me hace poner mi confianza en la obra de Cristo. Pero ¿qué es esa obra de Cristo? Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 4, que nos señala lo que Pedro ya nos señaló en relación a lo que Cristo hizo, que veremos al final en la aplicación para nuestras vidas. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, no es solo el hecho, porque cuando comenzamos a entender y a ver el Evangelio de esta manera, nos vamos a dar cuenta por qué el que tradicionalmente como iglesia cristiana le digamos a alguien que acepte a Cristo en su corazón, no le estamos predicando el Evangelio. Que solo le digamos a alguien que Dios le ama, no le estamos predicando el Evangelio. El entender la profundidad de lo que sucedió, de la condición que nosotros teníamos y lo que se tenía que pagar justamente, porque a veces tenemos esa idea como iglesia. Ya le pedí perdón a Dios, y Dios, que es tan lindo, Diosito, que es tan bonito y tan amoroso, pues como yo se lo pedí, entonces Diosito ya me perdonó. ¡Aleluya! Vamos a seguir con la vida. Consecuencia: falta de santidad, mediocridad. ¿Por qué? Porque si yo vengo y le pido perdón a Diosito, el asunto se arregla. No existe ni un solo texto bíblico que diga eso. No existe una reconciliación cuando yo le vengo y le pido perdón a Dios. La única forma en que hay una reconciliación, dice aquí, es que Cristo vino, se encarna. ¿Con qué objetivo dice? Redimir. Y la palabra redimir significa pago de deuda. Muchos de nosotros a veces creemos que la redención significa eso. Viene tu hijo y te dice: papá, préstame, ándale, préstame 1,000 pesitos para comprarme un juguete, comprarme una patineta, para comprarme un reloj. Ok, y se lo damos. Y entonces tenemos la idea que, bueno, ya no le voy a cobrar a mi hijo, le perdono la deuda. Y nos quedamos con la idea de que así fue. Lo que hizo Dios simplemente fue perdonarnos. No, espérame tantito. Si haces una contabilidad en tu economía, ese dinero lo tuviste que pagar. El perdón siempre va a implicar que alguien paga la deuda. La reconciliación tiene como fundamento la redención. Se tenía que pagar justamente el castigo eterno del pecado para que pudiese ser perdonado, para que pudiese ser justificado y para que pudiésemos cambiar nuestro destino eterno y ser salvados. Porque de lo contrario, la justicia de Dios hubiera sido violentada. Está bien, me caes bien. Mira, eso nos pasa. Por eso muchos de nosotros ya no tenemos una confianza en la autoridad. Esto es lo que se le llama impunidad y lo hemos oído muchas veces ahora en las cuestiones políticas o de noticias de los acontecimientos. Muchos prometen eso. No, es que no debe haber impunidad. ¿Qué es lo contrario a la impunidad? Que haya un castigo por este robó, tiene que pasar su consecuencia.
Si no lo hace, entonces quedó impune. Y Dios no está de acuerdo con la impunidad. Se convierte en un conflicto porque Dios dice que Él no va a justificar al pecador, al culpable. Y tiene razón. La justificación no es nada más un decreto de Dios en donde Él dice, dejas de ser pecador y ahora eres justo. No, algo sucedió en medio para que la justicia de Dios no se agrediera. Este dilema se comprende a la luz de la Biblia. La Nueva Traducción Viviente dice de Gálatas capítulo 4 versículo 5, Dios lo envió, o sea, el Padre envió al Hijo Jesucristo para que comprara la libertad. ¿Te das cuenta? La Nueva Traducción Viviente traduce o nos describe la palabra redención. Para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¿Por qué yo no podía pagar por mi propio pecado? ¿Por qué yo no podía pagar la justicia de Dios? Porque lo justo, ya lo vimos, que era que si estoy muerto espiritualmente y si muero físicamente, ¿cuál es mi destino eterno? El lago de fuego. Ese es el castigo. Un abandono total de Dios, una separación eterna de Dios. Eso era lo justo. Eso es lo que se tenía que pagar. Yo no podía hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pequé. Y la paga del pecado es la. Si comes de ese fruto, ¿qué va a pasar? Moriréis. Y morimos. El perdón requiere que alguien adquiera la deuda adquirida por el pecador, que reciba el daño justo que Dios ha determinado que se merecía. Y algunos piensan, bueno, entonces Cristo tenía que vivir todas las eternidades de cada uno de nosotros, alejado de Dios. Bueno, eso sería una posibilidad. Pero ¿qué es lo que significó esa eternidad? Alejamiento de Dios. Un dolor impresionante. Todos nosotros, alguien nos ha implicado dolor. Cuando tu mamá te decía, ven para acá, Gerardito, te portaste mal, y agarraba la meco, ¿verdad? Ahí en donde dice el pastor Armando Alucin, donde el cuerpo no tiene alma, ¿verdad? Las pompis. O que alguien te pellizcó, o alguien te dio un pisotón, ¿verdad? Ahí en tu uña enterrada, y si tienes ganas de darle gloria a Dios por la vida de esa persona. ¡Ah! Dolor físico, pero no es el único dolor. Cuando vemos la obra de Cristo nos dirigimos mucho hacia ese dolor físico, pero todos nosotros hemos sido capaces de experimentar algo que duele y que no tiene nada que ver con lo físico. Cuando se murió un familiar, ¿qué provocó en tu corazón? En tu vida, te dolía. Cuando alguien te traicionó, cuando alguien te dijo que iba a hacer algo, cuando algo te prometieron y no se cumplió, ¿qué provoca? Dolor. Después enojo. Pero dice un teólogo, el doctor Arcis Sproul, detrás de todo enojo siempre va a haber un gran dolor. Y es cierto, si lo analizamos. No hubo un dolor físico, nadie te dañó, nadie te cacheteó, nadie te dio nalgadas, nadie te dio vara. Hay un dolor. Ese dolor, esa otra forma en la que Dios paga o puede ser pagado, es que todo ese dolor concentrado de la eternidad se concentra, de todos los que recibirán la gracia, se concentra en alguien. Esa es otra forma de pagarlo. De hecho, eso es lo que implica la redención de Cristo. Entonces, no podía ser una ovejita. La ovejita que del pasado, dice Hebreos, era algo temporal, pero ¿qué es lo que sucedía? Apuntaba a Cristo.
Al día de hoy sucede lo mismo, pero hacia el pasado. Ahora nosotros, por la fe, ¿hacia quién apuntamos nuestra fe? Hacia Cristo, porque ya se realizó. Pero este es el asunto, tenía que ser, como dice aquí Gálatas, nacido de mujer, porque nosotros nacemos de esa condición. La separación eterna de Dios implica una soledad y un dolor inimaginable. Y vamos a Isaías 53:3, que nos hace una descripción o una predescripción. Es decir, alrededor de 600 años antes se escribió esta parte de este libro, inspirado por el Espíritu Santo en el profeta Isaías. Y escucha, una vez vi un video de una persona que andaba por ahí en Jerusalén y les leía este capítulo de Isaías y les preguntaba: ¿a quién crees que se dirige esto? Y sabes que muchos judíos ortodoxos le prohíben a sus discípulos leer Isaías 53 para no confundirlos, dicen. Está más confundido él, ¿verdad? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Puede decir alguien amén? Cristo se encarna y vive sin pecado. ¿Cuál dijimos que era la consecuencia del pecado? La muerte. Él no vivió con pecado. ¿Él merecía morir? No. La importancia de que Cristo vivió, o que en este caso Él, podríamos decir alguien, ¿verdad? En términos generales, pero Él se encarne y viva sin pecado, era precisamente que Él no merecía ese castigo del pecado. Esa advertencia que hizo Dios: no moriréis, que moriréis, entonces se ejecutaba sobre Cristo en algún sentido. Él no merecía morir, Él no tenía por qué morir. Se somete a una condición semejante a la nuestra, con un objetivo no propio, no personal, no para Él, porque Él no merecía morir, porque Él no pecó. La muerte, que es el castigo del pecado, ¿verdad? Cualquiera de las muertes era ese castigo. Él no lo merecía. Hebreos capítulo 2 versículo 13 nos enfatiza nuevamente este pensamiento y nos revela la razón de la por qué Cristo se encarna. Hebreos 12:13 dice: y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Vamos a remontarnos de alguna manera para entender esta justicia a lo que antes se hacía, porque ahora a veces el dinero como que no nos deja ver eso. Pero nosotros, todo el comercio tiene un origen en el trueque, ¿cierto? Antes tú producías sandías. Por cierto, la semana pasada estuve en la iglesia de Acapulco y no sé más, cultivan allá sandías, hermano. Me regaló una sandía del tamaño del mundo, así, ¿verdad? Pero bueno, tú cultivas sandías, ibas con tus sanditas al mercado y las ponías ahí, y tú querías que te pagaran lo que valía esa sandía, aunque te las dieran con naranjas, ¿cierto? Pero tú decías: ¿cuántas naranjas por esta sandía? Pero dabas el precio de sandía al final. Entonces, el trueque en esencia, ¿cuál es? Yo quiero una sandía por sandía. ¿Me explico? Lo que vale mi sandía. Si no, entonces no me des nada. Al final del día, la esencia de lo que es justo
en un intercambio es ese. Te puedo intercambiar mi sandía o lo que valdría esta sandía en determinado caso. Entonces, al final, a nivel de justicia, y para que no quede duda, entonces Dios, ¿qué dice? Hay una encarnación. Cuanto hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. ¿Cuál es el objetivo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Fíjate qué interesante, el escritor de Hebreos nos muestra eso. O sea, el objetivo no fueron los ángeles, porque se hubiera tenido que hacer ángel para salvar a los ángeles. Por otro lado, un ángel, aunque no hubiese cometido ese pecado, tampoco podría haber pagado. ¿Por qué? Porque no es humano. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, eso es lo que llamamos sustitución. Cristo nos sustituye completamente, haciéndose un hombre, y como lo acabamos de leer, que se somete al dolor que nosotros merecíamos, que Isaías 53 nos está narrando. Y continúa el versículo 6 de Isaías 53. Nuevamente regresamos a Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por amor recibió la ira de Dios, la ira de su propio Padre. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra versión dice, abandonado. Recibió el abandono de su propio Padre, la maldición de nuestro pecado. Nosotros pecamos y Él recibe el castigo. Dice el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Te das cuenta? Isaías 53 es una narración vivida. Es una narración precisa. Revisa, todos los evangelios hablan acerca de los últimos días de Cristo en la cruz. Revísalo y compara con Isaías 53, es sorprendente. Este muchacho que les decía que entrevistaba ahí en Jerusalén, y muchos judíos les preguntaba así específicamente, ¿de quién puedes decir que está narrado aquí? Y muchos decían, Jesús, Jesucristo. Todo sucedió al pie de la letra. Todo cuanto está aquí. Ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, y sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Pon atención a esto. Claro que el perdón fue importante, ya lo vimos. Tuvo que pagar Cristo, nos sustituye. Pero aquí nos está hablando de que eso no fue todo. No tan solo fuimos perdonados en la obra de Cristo, sino, como dice aquí, justificará mi siervo justo a muchos. ¿Por qué? ¿Por qué era necesaria
la justificación. ¿Y qué implica la justificación? Porque, hermanos amados, estamos delante de un Dios que es perfecto. Eso significa que es completamente, no hay nada que le falte. Y esa perfección se manifiesta en todos sus atributos. Entonces Él es perfectamente santo. Y Él es perfectamente justo. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para una comunión con Dios? Una justicia perfecta y una santidad perfecta. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta por qué la Biblia nos enseña que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Él. Cuando yo pienso que puedo venir humillado delante de Dios a pedirle perdón por mi pecado, y solo eso, solo el hecho de que yo venga y pedirle perdón y le prometa y me esfuerce para tratar de ya no hacerlo y me esfuerce por comportarme mejor, no sirve para nada. Porque yo estoy estableciendo la justicia. En otras palabras, yo le estoy diciendo a Dios: ¿podrías bajar tu nivel, tu estándar de justicia que se acople a mi esfuerzo? ¿Te das cuenta? Es absurdo. Queremos cambiar al inmutable. Queremos hacer que Dios se ajuste a mí. En otras palabras, quiero comportarme como Señor del Señor. Así de terrible es. E implícitamente estoy menospreciando la obra de Cristo. Podrías no pedirle perdón a Dios, pero sí confiar en lo que hizo Cristo Jesús. Y eso es suficiente. Porque el perdón no depende de lo que tú hagas o expongas o trates de convencer a Dios. El perdón se logró por lo que Cristo hizo. No estoy diciendo que vengas a pedirle perdón a Dios sea algo pecaminoso. Es pecaminoso cuando tú crees que por eso Dios te va a perdonar y no por lo que hizo Cristo. ¿Quieres pedirle perdón a Dios? Pídele perdón a Dios, pero entiende que ese perdón solamente es posible porque Cristo se hizo hombre, vivió una vida justa, y Dios no quiere que nos presentemos delante de Él solo como desnudos, sino ahora podemos presentarnos delante de Él revestidos de la justicia de Cristo. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte en los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo, ¿qué hizo aquí en la tierra? Cristo, ¿recuerdan ese momento del bautismo de Jesús? Que llega delante de Juan el Bautista. ¿Y qué le dice Juan? ¿Qué te pasa, primo? Bueno, no le dijo primo, ¿verdad? Déjenme novelizarlo un poquito. ¿Qué te pasa? Si yo necesito ser bautizado por ti. Deja ahora. Porque es necesario cumplir toda justicia. ¿Para quién? ¿Para él mismo? No, amado, para nosotros. Él no tenía que demostrarle al Padre su justicia. El Padre sabía que su Hijo era justo. La vida de Cristo es la forma en que Dios permitió crear un saldo a favor para nuestro beneficio, un saldo a favor para nuestra deuda. Una sandía del tamaño de la sandía que se necesitaba. Cristo viene, se encarna, deja su gloria, deja la luz admirable y se somete a un vientre oscuro
Deja las alabanzas que oía todo el tiempo y comienza aquí a percibir un rechazo de su propio padre y después de todos los que encaminaron, una falta de entendimiento. Ni sus discípulos que vivían con él le entendían. Yo me cae que hago lo que Juan y Jacobo pedían, descender fuego del cielo. Así, te acabo de explicar, baboso. Cristo pacientemente. Sí los exhortaba, sí los animaba, sí les decían, vivos como las serpientes, mijos. Pero nunca bajó el fuego del cielo. Su amor ha sido tan paciente con nosotros, dice el libro de los Hechos, esperando el arrepentimiento a nuestras vidas. Pero se tuvo que pagar. Cristo cumple con todos los requerimientos de la ley. Por eso dice Gálatas, bajo la ley, para un propósito maravilloso: imputarnos su justicia. Segunda de Corintios 5:21. Yo te suplico que te aprendas de memoria Segunda de Corintios 5:21. No tienes idea cómo en los peores momentos de las dudas que puedan existenciales, las dudas teológicas, las dudas ministeriales, recordar 2 Corintios 5:21 te puede ayudar. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Palabra de Dios para todos. Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros, para que por medio de él fuéramos la evidencia que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Este es el intercambio más glorioso. Fíjate que yo venía, cuando estaba haciendo esto, me acordé de esa canción que yo quisiera que volviéramos a cantar ahorita. El intercambio más glorioso y maravilloso que alguien podría recibir. No podemos dejar de estar admirados y agradecidos por el amor y la gracia de Dios. Y vamos a terminar con 1 Pedro 2:21 que iniciamos leyendo. En este entendimiento, entendiendo lo que cargó Cristo, ahora sí, para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La vida de Cristo es el ejemplo para que sus hijos vivamos como Él. Es trascendental que los hijos de Dios conozcamos de lo que se trató nuestra redención. Hermano, la vida elegante, la vida cómoda y centrada en nosotros mismos no fue lo que caracterizó a Cristo. Y para muchos cristianos este es el objetivo de vida. Por eso no hay misioneros. ¿Cómo voy a dejar mi casa que tiene piso? Que con tanto esfuerzo, que me la hizo mi papá o la hice yo, la logré. No es congruente. Conclusión, yo no tengo un llamado misionero. El cual no hizo pecado, nosotros sí. Ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, y nosotros sí. Cuando padecía no amenazaba, y nosotros sí, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira, si alguien podía reclamar por las injusticias recibidas, era Cristo, y no lo hizo. Nos dejó el ejemplo de
de reconocimiento del señorío y soberanía de su Padre. Y necesitamos decidir dejar la justicia, la venganza y los deseos de retribución a Dios, es lo que nos está señalando. Y termina: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Medita en esto, por favor. No merecíamos la obra de Cristo, y por amor decidió darnos el mayor beneficio. Y esto es lo que debemos mirar constantemente para imitarlo. Porque este mundo, aunado a nuestra carne, nos ha impulsado a no tener ni siquiera una cercanía con este tipo de ideología, con este tipo de actitud. Al contrario, somos muy altivos y demandantes. Pero Dios nos invita a morir a nosotros mismos. Cierra tus ojos, por favor, un momento. Nosotros éramos indignos ante su santidad, y Él nos amó y nos dio el mayor beneficio. Esa debe ser nuestra intención siempre: beneficiar inclusive al que no se lo merece, al que es indigno de eso. Amar al enemigo, dar bien al hermano que no te cae muy bien, al que te lo ves y te haces como que se te retuercen las tripas, a ese hermano que tal vez ha sido desobediente, que te ha causado conflictos. Vivir de esta manera es como se glorifica a Dios, y nos hará reflejar en todas nuestras relaciones las virtudes divinas que honrarán a nuestro amado Padre Celestial. ¿Cómo puede